Hay una preocupación recurrente y es si, por ejemplo, yo perdí una cita en la caja por la huelga, me tienen que reprogramar una cirugía, ¿a quién acudo? ¿Será suficiente las medidas que se están aplicando en este momento para soportar lo que se acumuló en estos días de huelga? Bueno, hoy analizamos esas medidas de la mano del abogado Pedro Chávez. Muy buenos días, Pedro, gracias por acompañarnos. Un placer. Vamos a ir hablando una a una de esas medidas, don Pedro, claro. E iniciamos con la que están diciendo que la atención se va a llevar a cabo los fines de semana y también habilitar una central telefónica para poder abordar el tema de las citas y reprogramarlas. ¿Será esto suficiente, don Pedro? En realidad que está bien, pero no es suficiente. Aquí el tema es que hay que contextualizarlo. El atraso, todo lo que es la pérdida de citas, operaciones y demás eventuales daños que han ocurrido es consecuencia de un acto ilegal, que fue la huelga, que fue declarada ilegal, y además de una responsabilidad estatal cuando se reincorporan los huelguistas, se le dice yo no voy a hacer ninguna gestión, no voy a tomar ninguna represalia, no va a haber ninguna sanción. Entonces ahí el Estado es corresponsable doblemente. De tomar medidas. Entonces, también el Estado en está este bien, caso. Pero se queda corto, tiene que ser más proactivo porque hay un servicio público que se interrumpió por culpa incluso del mismo Estado. Durante muchas semanas, don Pedro. Demasiadas. Y muchos pacientes están preocupados. Así es. Ahora, hablamos de este tema de la central telefónica. ¿Quién llama a quién? ¿Quién está obligado? Por ejemplo, si yo no llamo, ¿la caja está obligada a llamarme y a reprogramarme la cirugía? La caja está obligada porque el servicio público de atención se interrumpió por responsabilidad de la caja, de sus empleados, pero es la caja, es el Estado el que tiene que responder. Entonces, es el mismo Estado el que tiene que hacerle la reprogramación. Ahora, si no me llaman, el insistir mejora la circunstancia, el enviar algún documento en que pruebe que está haciendo la petición, todavía mejor. Y si hay una urgencia, también existe la posibilidad de acudir a la Sala Constitucional para que le den la atención inmediata, como ya la Sala lo ha declarado. Ahora, me reprograman y me dan una fecha en la que no puedo asistir. ¿Qué pasa en esos casos? Usted tiene todo el derecho de decir, mire, yo no puedo, reprográmelo. Claro, eso va a implicar un retraso, pero bueno, es parte de si uno no puede, tiene el derecho. Recordemos otra vez que esto se dio como consecuencia de un acto ilegal y no responsabilidad del paciente. Ese es el tema. Sí, los afectados son los pacientes en este caso. Ahora, don Pedro, por ejemplo, la atención nocturna, ¿qué debería de garantizar la caja para que esa atención sea tan buena como la vespertina o en un turno diurno? Tiene que darle el igual servicio como si fuera en el sistema diurno con la atención normal. Debe darle las medidas, ya sea por la noche, que está haciéndose, de seguridad. Hay menos personal, don Pedro. Claro, de seguridad para poder de que no sea la persona asaltada al llegar o al salir, que esté el personal de apoyo necesario. Eso, la programación y todo lo que significa la parte de coordinación de esa atención es responsabilidad del director del centro médico. Cirugías vespertinas es otra de las alternativas que se están evaluando para poder, ¿verdad?, llevar a cabo lo necesario, don Pedro. Está perfecto, pero no solo eso, es que tiene que haber las cirugías vespertinas, pero hay que tomar en consideración que están las otras del día a día que ya están programadas, que tienen su derecho, más las urgencias que también tienen que darse. Entonces, el programa y el plan de saneamiento, de cumplimiento de eso tiene que ir aparejado a esto mejorado. Deben pensarse ser todavía más creativos porque la responsabilidad, repito, es del Estado. Ahora, por ejemplo, don Pedro, uno puede pedir que le hagan esa cirugía en ese horario vespertina. ¿Puedo solicitarlo? Sí, también puede solicitarlo. Es una situación en la cual uno fue afectado y entonces si a mí me conviene más que sea en ese horario vespertino, yo puedo solicitarlo. Y la caja debería atenderlo porque, repito, no fue responsabilidad del paciente. Esa atención privilegiada en ese caso tendría que darse de la mejor forma y lo más rápido posible. Ahora, don Pedro, está recargado el servicio y tengo temor de que mi atención no sea tan buena como la espero o como me merezco. ¿Qué medidas tiene que aplicar la caja para que el servicio sea al 100% como lo esperamos todos? Totalmente de acuerdo. El tema importante ahí es que la caja es la responsable de velar que el servicio se dé en las mismas condiciones que se hubiese dado cuando fue interrumpido. Si no lo da, está siendo ineficiente y tiene responsabilidad, tanto el director del centro médico como el Estado como un todo. Entonces, ¿dónde será? Mire, aquí hay una parte importante que no la hemos citado, yo no la he visto aparecer, que es la Defensoría del Habitante. Es parte de la responsabilidad de la Defensoría del Habitante que este seguimiento se dé. Aquí debería estar ya actuando adecuadamente para dar
un plan, cómo se va a cumplir ese plan, en qué condiciones, y ahí es donde los colegios profesionales, en este caso el Colegio de Médicos, tiene todo el derecho de actuar, y en mi concepto también la obligación de actuar porque se vele por el paciente con una atención justa, apropiada y de conformidad con las normas mínimas sanitarias y ojalá más allá. Ahora, don Pedro, las autoridades de la Caja han señalado, bueno, la huelga no solo fue de la Caja, fue una huelga general, pero sí, y no fue contra la Caja tampoco, pero lo que señalan es, o lo que habrá alguna represalia o algún atenuante ante esta situación, porque ellos dicen de no tenemos la culpa tampoco. La parte importante de esto es que los servicios médicos no pueden interrumpirse. El bien jurídico tutelado, que es la salud, está por encima de un salario, de un impuesto. Ahí estamos por encima de todos estos. La vida es lo más importante y después los otros derechos humanos, totalmente de acuerdo. Pero si usted está vivo, tiene derecho a los derechos humanos. Si usted está fallecido, no tiene. Si usted está enfermo, se disminuyen o se pierden esos derechos. Entonces, aquí la posibilidad de decir, mire, eximo de responsabilidad porque yo estaba en esas condiciones, no. ¿Por qué la Caja no actuó en un momento determinado y coordinó, por ejemplo, cirugías vespertinas en otros hospitales? Incluso, ¿por qué no envió las urgencias en los convenios que tiene con otros países? Por ejemplo, Panamá, haber enviado las urgencias a Panamá, que lo pudo haber hecho, a David, que se pudo haber atendido. No lo hizo porque o no lo previó, o no tuvo interés, o no tenía presupuesto, o alguna otra circunstancia, pero eso es responsabilidad del Estado. Cuando nosotros actuamos en el ejercicio de ese derecho de protección de la vida, debe ser eficiente, debe ser de la mejor forma y lo más rápido posible para evitar un daño mayor. En este caso, la muerte o el agrave de una persona porque se le complicó más en un momento determinado la enfermedad que tenía. Bueno, por ejemplo, el tema también, don Pedro, ahora que usted señalaba, el servicio de lavandería que se tuvo que esa inversión, gastar millones por fuera para poder solventar la necesidad que tenía la Caja, lo mismo el tema de la alimentación. Claro, totalmente de acuerdo. Y ahí es donde yo le digo, el Estado se convierte cada vez más corresponsable. Y los representantes del Estado, en este caso la Caja, son corresponsables del actuar cuando dice, mire, y ahora como negociamos un cese a la huelga, no tiene que pagar nada, no tiene que reponer nada. ¿Por qué no ubica el proceso en la negociación? Es decir, ¿cómo va a reponer usted el plazo? Por ejemplo, la Universidad de Costa Rica estaba el derecho de asistir a las manifestaciones, pero tenía que programar cómo iba a ser la reposición. Si usted no programaba la reposición, y por lo menos le puedo decir en la Facultad de Derecho, porque soy profesor docente ahí, así se hizo. El decano nos instruyó, el Consejo Asesor lo determinó, de que debía de coordinarse y decirse cómo iba a reponerse. Yo podría ir, si no fui, continúo las lecciones, pero si yo faltaba, tenía que especificar y cómo lo iba a reponer. Igual, ¿por qué no lo hace la Caja así? ¿Por qué no lo negoció de esa forma? Esa es responsabilidad de ellos, ellos sabrán por qué, pero eso asume responsabilidad mayor del Estado, como un todo. Ahora, siempre los que se van a ver perjudicados son los pacientes. Si en situaciones de normalidad, un paciente que va para cirugía, a veces le toca sentarse 5 horas en una banca durísima, el pobre, además con el malestar, esperando que alguien salga del quirófano para poder ingresar a sala. Con toda esta situación que está pasando, ¿qué pueden esperar estos pacientes, don Pedro? Yo le diría que lamentablemente les va a tocar una mayor espera, porque es una realidad. Eso no quiere decir que es obligación mantener esa espera, no. La Caja tiene que minimizar esa incomodidad que se le está dando. ¿Cómo se minimiza? Bueno, si la programación de la cirugía es para las 5 de la tarde, un ejemplo, que lo hagan llegar desde el día anterior es un problema. Hacerlo con la programación de tiempo mínimo necesario en ayunas para que vaya con los exámenes, que no se atrase y que la espera sea lo menos posible. Eso es un sentido común de humanidad que se debe tener, pero el sentido común en los servicios especiales como es el de la salud es todavía más especial. El juramento hipocrático que tienen los médicos dice que se debe actuar como si usted fuera una actuación de una persona familiar o de un niño desvalido. El enfermo es un desvalido y así debe atenderse. Entonces, no es la misma condición de una persona que está saludable haciendo una fila para ir a pedir una cita posterior.
y que quiere un control. No, consulta externa es distinto de una urgencia como las que tenemos en este caso, que fueron las programadas y fallidas. Ahora, por ejemplo, en el caso de esas cirugías que tal vez no son de carácter de urgencia, pero que tienen que ser atendidas también, ¿qué pasa con esos pacientes? Van a decir, si ya tenía una cita para 7 meses, ¿qué va a pasar ahora? Ahora voy a dar otra. Bueno, no debería de darse. Si ya tenía una cita para 7 meses y se fue interrumpida, el mínimo que tiene que ser de responsabilidad de la caja es hacerla lo más pronto que se pueda. Y no puede decir dentro de un año porque no tengo tiempo. Entonces, ¿cuál es el cumplimiento de ese servicio público? ¿Qué medidas alternas va a estar? ¿Va a ser una contratación externa de servicios con otro hospital? ¿Lo va a remitir a otros hospitales? ¿Va a habilitar hospitales que antes tenían la posibilidad de hacerlo y que la habían cerrado? ¿Va a volver a abrir en algún momento el sistema de pensiones que existían en muchos hospitales? Pero la caja lo cerró porque no le convenía en un momento a ciertos médicos continuar con ese sistema. Esa es la realidad. Entonces, ante esa ejecución real de lo que existe en una situación como esta, el paciente es lo más importante y debe dársele la mejor atención. Medidas que se están aplicando. Ampliación de la jornada para los especialistas. Es posible. ¿Cómo debería manejarse esto? Mire, ahí es resorte interno del control de lo que es la administración del hospital. Si lo que requiere son especialistas ampliados, tráigalo. Pero si requiere contratar especialistas para atender eso, es que aquí vamos a un tema importante. Es una forma de aumentarme un salario, es ir a una huelga porque sé que me van a tener que volver a contratar porque en un momento determinado no va a alcanzar el tiempo. Reprográmelo, hay muchos médicos y especialistas que están disponibles. Subcontrate esos servicios con especialistas que no forman parte de la caja para atenderlo. Es toda la creatividad y mínimo y no formar esa situación de que un privilegio que se mantiene más bien se aumenta, porque en esas circunstancias, ¿qué es lo que va a suceder? Hay el especialista X que tiene ya un salario especial y que estaba pretendiendo un plus mayor, como se vio específicamente, ahora le voy a tener que ampliar una jornada para que se gane 2, 5, 10, 15 o 20 millones más en perjuicio de lo que muchas veces él mismo no hizo. Ojo, no son todos. Hay médicos que cumplieron con su juramento y actuaron correctamente, pero otros no. Hay enfermeros en las mismas condiciones y hay empleados del sistema de salud que actuaron correctamente, pero la mayoría no lo hizo así. Hubo suspensión de todos los servicios. Entonces, exacto, eso es responsabilidad de la administración, de la administración del hospital, y del director del hospital, que es el jerarca responsable de esa actuación. Hablando justamente del tema de los especialistas, por ejemplo, si a mí se me ha atendido con un especialista y ya llevo un récord con él, ¿me pueden cambiar ese especialista por el tema de la urgencia? No solo de la urgencia, sino en cualquier momento se puede. Siempre que sea para mejorar o dar un servicio igual, se puede cambiar. Para disminuir la calidad no se puede. Siempre es igual o mejor. Y en este caso tenemos una urgencia por una actuación que ya se ha indicado, en lo cual permite, en esas medidas urgentes, el Estado y la Ley General de Administración Pública lo establece, que usted pueda actuar con mayor celeridad por esa urgencia que se necesita, estado de urgencia que lo establece la ley. Don Pedro, usted señalaba que incluso en algún momento se podían atender en el Hospital de Colón, en Panamá. Estas alianzas con otros hospitales es una de las medidas. Existen, y de hecho se dan. Por ejemplo, en la parte ocular, muchas operaciones no se realizan aquí, sino que se realizan, por ejemplo, en Colombia, la parte de cirugía ocular. Algunos tipos de tratamientos que no se pueden impartir en Costa Rica se imparten en otro lugar mediante los convenios correspondientes, y eso está totalmente abierto y es lo mínimo que deberían de buscar no solo los directores de hospital, sino la caja como tal. Hay responsabilidad de jerarcas de la caja, en este caso la junta directiva, el gerente general de la caja, el cual tiene responsabilidad de actuar de la mejor forma y buscar las soluciones. Esto la ley lo permite, son los casos de urgencia. No es que se está violando la ley y contratando a otros en otras condiciones, no. Véalo usted que lo hizo bien el Estado cuando dijo, el combustible hay la posibilidad de que a los barcos al atracar no puedan dar el servicio adecuado y no se pueda descargar. ¿Qué hizo? Contrató desde Panamá molleros, los trajo para prestar el servicio. ¿Por qué no lo hizo con los médicos? ¿Cuál es la diferencia entre el combustible y la vida humana? ¿Por qué en un momento determinado políticamente era mejor actuar desde el punto de vista del combustible y no desde la salud? Eso es lo que tiene que valorarse y tiene que resolverse adecuadamente. Muy cierto, don Pedro. Ahora, ¿cuánto tiempo podríamos estar, verdad, esperando que esto se resuelva? Porque estamos hablando de la salud de los pacientes de nuestro país. Yo le diría el mínimo de tiempo posible.
La prudencia dice que tiene que ser resuelto y lo más pronto posible. Es responsabilidad de la caja, no ahora que terminó, inmediatamente que existe el corte se debe dar. Pero además le puedo decir, la Contraloría General de la República establece que para los casos de urgencia tiene que haber un plan de emergencia. ¿Falló ese plan de emergencia? ¿O no existía ese plan de emergencia? Que yo sepa, la Contraloría lo pide y debería existir. Precisamente para esos casos, ¿qué es lo que sucede, por ejemplo, si hubiese ocurrido no la huelga, sino un terremoto? Entonces no se podría haber atendido. Todo el mundo que tuvo un problema se falleció y porque no pudo ser atendido. No, precisamente están los convenios, las actuaciones de segunda necesidad que se dan y todo un programa de urgencia que se debe atender. Ese programa o no existió o falló. ¿Por qué? Ahí la pregunta es, ¿por qué no se activó ese programa de urgencia? ¿Y por qué no se actúa en este momento? Existe. La Contraloría es responsable también. El Contralor, en este caso la Contralora, es la que debe vigilar porque eso ocurra. No es si se robó 1 millón o 1 colón o si hay una autorización. Además de ese trabajo ordinario, está el trabajo extraordinario y este es el momento en que se debe dar. Ahora, ¿hay medidas contra las dirigencias sindicales cuya huelga provocó todo este desastre? Los tribunales están en este momento condenando a costas, pero eso no les exime de la responsabilidad que tienen. Indirectamente y directamente son responsables. El problema que yo veo es que no he leído los documentos, pero por lo menos lo que la prensa ha informado dice que se reitera y que no habrá ningún tipo de represalias ni ningún tipo de consecuencias. Eso es lo que por lo menos yo he visto. Si estoy equivocado, me corrigen y dicen, aquí está. Pero yo no he visto de que se diga cómo voy a ver la sanción correspondiente. Y no hablemos de sanciones, para que el derecho que tienen los trabajadores de manifestarse tampoco se... Pero sí, ¿cómo voy a reponer ese tiempo? ¿Cómo voy a saldar con la sociedad el no haber cumplido adecuadamente con la prestación de ese servicio? Y en este caso, más importante, la salud. Así es. Don Pedro, muchísimas gracias por acompañarnos y orientarnos en este tema y esperemos, por el bien de todos, que se tomen las medidas, que saquen adelante a los pacientes que tanta espera han tenido durante muchos meses y algunos hasta años. Hasta años. Un placer. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Un placer. Pati.